Estados Unidos levantó algunas sanciones a Venezuela para permitir actividades ordinarias en zonas portuarias. La Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro autorizó al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos a realizar tareas básicas para el funcionamiento de puertos y aeropuertos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes una licencia que exime de las sanciones impuestas a Venezuela algunas transacciones necesarias para las operaciones ordinarias de puertos y aeropuertos. El anuncio del Tesoro matiza el alcance de las sanciones impuestas a Venezuela en 2018 y 2019 para autorizar a empresas bajo jurisdicción estadounidense operaciones ordinarias y necesarias para el uso de puertos y aeropuertos en Venezuela. Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, OFAC, autoriza al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, INEA, realizar operaciones con el mismo objetivo de permitir el funcionamiento portuario. La OFAC aclara que esta licencia no exime de sanciones a ninguno de los funcionarios venezolanos sujetos a las mismas y no permite actividad de importación y exportación. El gobierno estadounidense durante la presidencia de Donald Trump impuso nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro por violación de los derechos humanos y atentar contra la democracia. Estados Unidos incluyó en 2020 en su lista negra de sanciones a la aerolínea estatal venezolana Conviasa, mientras que muchas aerolíneas internacionales han dejado de operar en Venezuela por la inestabilidad y problemas económicos. La decisión de la administración Biden fue anunciada luego que el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos INEA de Venezuela fuera sancionado hace 2 semanas. El 19 de enero, Washington incluyó a INEA en su lista negra junto con varias otras entidades marítimas que, según dijo, habían continuado transportando crudo venezolano a pesar de las sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, aplicadas en enero de 2019 como parte de una campaña de presión para lograr la salida del poder de Nicolás Maduro. El Tesoro, que hace cumplir las sanciones, dijo en ese momento que un buque propiedad de INEA, el Maxim Gorky, transportaba crudo venezolano y así facilitó la evasión continua de sanciones y actividades relacionadas para PDVSA y el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Este martes el Tesoro modificó una licencia y ese cambio permite cualquier transacción con el INEA y que sea necesaria para el uso de puertos y aeropuertos. Muchas compañías navieras internacionales en los últimos años han sido cautelosas de atracar en los puertos venezolanos debido a las preocupaciones sobre un posible castigo de Washington, dijo una fuente del sector a Reuters. El INEA se convirtió en mayo de 2020 en el propietario registro del Maxim Gorky, que anteriormente se conoció como el Ayacucho y era propiedad de una empresa conjunta entre PDVSA y Petrochina, que se liquidó a raíz de las sanciones. El Maxim Gorky transportó 2 millones de barriles de crudo venezolano a Asia entre septiembre y octubre de 2019, según un documento interno de PDVSA visto por Reuters y Refinitiv Eikon. Por otro lado, Biden se muestra dispuesto a ceder en el plan de estímulo de la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró este miércoles dispuesto a hacer concesiones en el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares que ha propuesto al Congreso para revivir la castigada economía estadounidense y hacer frente a la pandemia. Biden se mantuvo firme en su idea de entregar a los estadounidenses un pago único de $1,400 con el objetivo de inyectar liquidez en la economía, aunque abrió la puerta a cambiar los requisitos sobre quién recibirá esa asistencia, lo que podría disminuir el número de beneficiados. Bajo la actual propuesta demócrata, cada estadounidense que gana menos de $75,000 al año recibiría esos cheques, algo que la oposición republicana considera un despilfarro porque, a su juicio, se aprovecharía de la ayuda de gente que no la necesita. Biden se resiste a romper una promesa. No podemos echarnos para atrás en esos $1,400 en cheques directos que habíamos propuesto porque la gente los necesita, dijo Biden con los miembros demócratas del Congreso durante una llamada telefónica cuyo contenido fue filtrado a los medios de comunicación. El mandatario, sin embargo, consideró que la ayuda sin que puede estar mejor dirigida para beneficiar a quienes más la necesitan.
pero insistió: no voy a empezar mi administración rompiendo una promesa que le he hecho al pueblo estadounidense. Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, precisó que Biden se niega a rebajar la cantidad de $1.400, pero sí está abierto a tener conversaciones sobre quién debe recibir esa asistencia. La contraoferta republicana, $1.000. Frente a ello, un grupo de 10 senadores moderados del Partido Republicano, liderados por Susan Collins, propuso esta semana a Biden un plan de estímulo de $618 millones, lo que supone así un tercio de los $1,9 billones que reclaman los demócratas en el Congreso. Ese plan incluye unos pagos directos de $1.000 en vez de $1.400 y considera que los beneficiarios deberían ser aquellos con una renta anual inferior a los $50.000. Biden ha considerado que esa propuesta de $618 millones es insuficiente, pero ha dejado claro que quiere trabajar con los republicanos para que el paquete de estímulo tenga el apoyo de los dos partidos en un intento por dejar atrás la polarización de los últimos años. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Biden aseguró este miércoles estar convencido de que el paquete de rescate se aprobará con algunos votos republicanos. Los demócratas quieren acelerar el proceso. Sin embargo, los demócratas con mayoría en ambas cámaras del Congreso quieren aprobar el plan de rescate cuanto antes. Muchos de ellos temen que se repita la parálisis que se apoderó del Partido Demócrata en 2009, cuando el entonces presidente Barack Obama gastó demasiado tiempo en intentar llegar a un acuerdo con los republicanos para, al final, tener que actuar solo con el apoyo de su partido para salvar la economía. Por eso, mientras Biden intenta tener puentes, los demócratas del Senado iniciaron el martes el proceso para comenzar a debatir su propuesta de alivio, con o sin apoyo de los republicanos. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y 10 de sus correligionadores se reunieron este miércoles con Biden durante 1 hora y media para abordar el asunto. A la salida de la reunión, Schumer dijo a la prensa que está dispuesto a trabajar con los amigos republicanos cuando se pueda. Queremos que sea bipartidista, pero debemos ser fuertes. No podemos perder el tiempo, no podemos demorarnos, no podemos diluir lo que proponemos, porque los problemas que tiene esta nación y las oportunidades que a cambio debemos brindarle son muy grandes, argumentó. A pesar de las palabras de Schumer, los demócratas tienen una mayoría muy estrecha en el Senado y para aprobar su propuesta no pueden arriesgarse a perder ningún voto dentro de su partido. Eso significa que el liderazgo demócrata tendrá que hacer malabarismos para mantener unidos a senadores de su bancada con ideologías muy diferentes, desde el izquierdista Bernie Sanders hasta el moderado Joe Manchin, quien aún no se ha expresado su apoyo a la propuesta de Biden. Crisis histórica. Mientras las negociaciones se suceden, la Oficina de Presupuesto del Congreso publicó un informe con una imagen gris. Se espera que a mediados de año la economía vuelva a los niveles anteriores a la pandemia, pero habrá que esperar años hasta que se recuperen los empleos perdidos en esta crisis. Después de que el virus se expandiera en marzo por Estados Unidos, la tasa de desempleo llegó hasta el 14,7% en abril, una cifra no vista en más de 50 años. Desde entonces la tasa de desempleo se ha ido reduciendo, pero Estados Unidos aún tiene 10 millones de empleos menos que al principio de la pandemia. Estados Unidos lidera las estadísticas del COVID-19 con más de 26 millones de casos y 400.000 fallecidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. ¿Cuándo me podré poner la vacuna? ¿Cuánto me costará y cuánto durará la inmunidad? AstraZeneca fue la última farmacéutica en comunicar que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford tiene hasta un 90% de efectividad. Este anuncio se suma a los dos anteriores, de Moderna y Pfizer, que anunciaron prometedoras vacunas con alta efectividad en los últimos días. Quedan, no obstante, muchas cuestiones cruciales en el aire. ¿Reducirán solo los síntomas o evitarán la infección? ¿Protegerán a personas de riesgo? ¿Durante cuánto tiempo? Pfizer y su socio alemán BioNTech fueron los primeros en lanzar las campañas al vuelo con la promesa de una nueva vacuna altamente efectiva contra el coronavirus. Unos días después, la vacuna estadounidense Moderna informó de una vacuna de un 95% efectivas en pruebas clínicas y AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunció esta semana una vacuna efectiva hasta un 90%. Históricamente, los anuncios científicos importantes sobre vacunas se realizan a través de artículos de investigación médica revisados por colegas,
que han sido objeto de un escrutinio exhaustivo desde el diseño del estudio hasta sus resultados, no a través de comunicados de prensa de las farmacéuticas. De ahí la necesaria cautela.